Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad veremos qué papeles de trabajo vamos a realizar al momento del cierre del ejercicio y que serán la base para la realización de los asientos contables de cierre de ejercicio y para la elaboración de los estados contables. Sabemos que el ciclo contable tiene que ver con el procesamiento de toda la información contable que surge de las operaciones que se producen durante el ciclo operativo de la empresa. Es decir, el ciclo donde se compra, se paga, se transforma, se elabora un producto, se vende y se cobra. Por ello, podemos decir que el ciclo contable es el periodo de tiempo que abarca el procesamiento completo de todos los datos contables. Dentro de las operaciones previas al cierre de ejercicio, la empresa confecciona el balance de comprobación de sumas y saldos. Nosotros, en nuestra materia, aprendimos que se hacen ajustes a raíz de algunas operaciones o instrumentos que fuimos aprendiendo, con la finalidad que la información contable se asemeje a la realidad. En ese sentido, aprendimos a hacer devengamiento, depuración de deudores, arqueo de caja, conciliación bancaria, inventario de mercaderías, depreciación de bienes de uso, etc., que dieron lugar a algunos ajustes contables, lo que implicó algunos movimientos en los saldos finales y, en algunos casos, se crearon nuevas cuentas que durante el ciclo operativo no estaban. Lo que vemos en la imagen es que las columnas siguen teniendo sumas iguales, puesto que si hemos realizado correctamente los asientos contables y la mayorización, la igualdad de la partida doble la hemos seguido manteniendo. Es decir, que luego de las operaciones previas al cierre que hemos analizado, como son el devengamiento, el inventario de mercaderías, el arqueo de caja, la conciliación bancaria, la depuración de deudores, etc., volcamos esos ajustes en el balance de 8 columnas que tiene la siguiente forma. Una columna donde se anotan la totalidad de las cuentas que se utilizaron durante la registración del ejercicio, una columna de sumas, tanto del debe como del haber, una columna de saldos, que puede ser saldo deudor, si la columna de la suma del debe es mayor a la columna del suma del haber, o acreedor si es al revés. Una columna de los ajustes contables que se realizaron al momento del cierre, a raíz del devengamiento, del inventario, del arqueo, de la depreciación, etc. Y luego una columna con los saldos finales ajustados. A ese balance de sumas y saldos ajustados le agregamos dos columnas que son para los saldos finales ajustados de las cuentas de resultados, tanto ingresos como egresos, y una columna de saldos finales ajustados de cuentas patrimoniales, del activo, del pasivo, del patrimonio neto, incluyendo las complementarias. Es decir, que la hoja de trabajo tendrá finalmente, y como mínimo, una columna conceptual para el nombre de las cuentas, en donde se listan todas las cuentas del mayor general que hayan intervenido en el ciclo operativo y en los ajustes contables, ya sea que tengan saldo al cierre o que se encuentren saldadas. Una columna doble con los saldos de las cuentas utilizadas, divididas en saldo deudor y acreedor. Una columna doble con la suma de los ajustes que se realizaron al debe y al haber. Una columna doble de saldos deudor y acreedor de los saldos ajustados que surgen de la suma algebraica de las columnas 2 y 3. Una columna doble de cuentas de resultados dividida en resultados negativos, pérdidas, y resultados positivos, ingresos. Y una columna doble para las cuentas patrimoniales dividida en para las cuentas de activo y complementarias del activo que van a ir restando, regularizando, corrigiendo el saldo, y otra para las cuentas de pasivo y complementarias de pasivos que van a ir restando, es decir, regularizando, corrigiendo el saldo, y también para las cuentas de patrimonio neto. Veamos un ejemplo y analicemos por qué se hace esa diferenciación. Las dos últimas columnas dobles de la hoja de trabajo reflejan la situación de la empresa al cierre del ejercicio. La columna titulada Resultados muestra los resultados obtenidos en el periodo económico que se está cerrando. Si la columna de la hoja de trabajo correspondiente al resultado negativo es menor a la de resultado positivo, significa que hemos obtenido una ganancia en el ejercicio.
Si por el contrario es mayor, hemos obtenido una pérdida. De esta planilla podemos calcular el resultado del ejercicio, que es el mismo al que llegaremos con el asiento de refundición, que veremos en un próximo video. Ese cálculo lo podemos hacer por diferencia entre las cuentas de resultado ingreso con las cuentas de resultado egreso. La columna titulada Patrimoniales ofrece un panorama de la situación patrimonial de la empresa a la fecha de cierre del ejercicio. Note que hemos colocado las cuentas complementarias restando. Por ejemplo, las cuentas complementarias del activo las pusimos donde ponemos las cuentas patrimoniales del activo, pero restando. Y las cuentas complementarias del pasivo las pusimos en la columna donde anotamos las cuentas patrimoniales del pasivo, pero restando. Podemos ver que esas dos últimas columnas no dan sumas iguales, pero también vemos que la diferencia entre ambas columnas es la misma. Es decir, la diferencia entre las cuentas de resultado ingreso y resultado egreso es la misma que la diferencia entre las cuentas del activo y las cuentas del pasivo y patrimonio neto. Y esto es por aplicación de la partida doble, y más específicamente por la igualdad patrimonial que nos da la ecuación patrimonial, la que nos dice que el activo menos el pasivo es igual al capital inicial más los ingresos menos los egresos. Si hacemos pasaje de términos, podemos obtener que el ingreso menos el egreso va a ser igual al activo menos el pasivo menos el capital inicial. Recordemos que las variaciones patrimoniales cuantitativas, es decir, aquellas en las que intervienen resultados, ya sea ganancias o pérdidas, influyen en la cuantía del patrimonio neto de la empresa. Bueno, con estos ejercicios podrán verificar eso que aprendieron hace algunos años. Con esto hemos visto cómo es la hoja de trabajo o papel de trabajo desde donde partiremos para hacer los estados contables y los asientos de cierre del final del ejercicio. Nos vemos.